estamos en el IME. Ah, no, sí, estamos conectados. Ah, pero me gusta. Creo que fue uno de los. No, yo. Lo que pasa es como un audífono, estaba usando como un audífono, se me atoró, como se escucha, entonces digo que tal vez ponerlo en volumen de altavoz para que se escuche todo. Y entonces me intentaba usar el y poner para que solo no se escuche nada. Se me atoró. Muy buenas tardes y bienvenidos. En esta ocasión, dentro del marco de la tercera jornada de desarrollo y emprendimiento, tenemos el honor de presentar a Carolina Aguirre, a Mariana Muñoz y a Pablo Hernández, que nos estarán acompañando el día de hoy con la plática sobre la base del derecho procesal electoral. Adelante. Gracias, hola chicos, buenas tardes. Pues como ya lo comentó el doctor Héctor, nosotros venimos de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a partir esta presentación en tres diferentes etapas. La primera etapa, mi compañera Carlos va a dar un contexto histórico de lo que es el tribunal, cuáles son algunas diferencias entre el tribunal y otras entidades para que puedan conocerlo, además de pues cómo nos dividimos. Después el maestro Octavio va a explicarnos un poco más de lo que hacemos dentro del tribunal, tipos de juicios y demás situaciones, y al final yo voy con un proyecto que tenemos dentro de la Sala Guadalajara para que ustedes lo conozcan y pues a lo mejor les pueda servir de inspiración para los proyectos que nos van a presentar más adelante. Muchas gracias chicos, les paso el micrófono a Carol. Hola a todos, buenas tardes. Aquí con el placer de acompañarlos. Venimos de la Sala Regional Guadalajara. Estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes, sobre todo para poder esclarecer algunas dudas que pudieran tener para lo del hackathon. Entonces, pues vamos a empezar. Muy bien. Primero que nada, queremos darles un contexto histórico, el contexto histórico en materia electoral de todo lo que ha atravesado el país para consolidar la democracia que conocemos hoy en día. Para empezar, vamos a remontarnos a la época de la independencia y de las primeras elecciones. En 1824, con la independencia de México y con la primera constitución política, como la conocemos más o menos, se empiezan a consolidar las primeras instituciones democráticas. Sin embargo, el proceso electoral era muy diferente a lo que conocemos hoy en día, porque derecho al voto solo tenían los hombres que tenían propiedades o que tenían un estatus social muy elevado. Posteriormente vienen las reformas del siglo XIX. El siglo XIX está caracterizado porque hay mucha inestabilidad social. Está el gobierno de Santa Anna, está Porfirio Díaz, entonces el sistema electoral precisamente está caracterizado de la misma forma. Hay bastante inestabilidad y aunque se busca consolidar nuevas leyes electorales, todavía estamos muy lejos de lo que en realidad conocemos hoy en día. Durante este siglo, el sistema electoral fue evolucionando, aunque con muchas irregularidades y control por parte de nuestras locales. La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. Bueno, con la Revolución Mexicana, trajo consigo la Constitución de 1917 que estableció los principios democráticos y derechos electorales más claros. Con la Constitución de 1917 empieza el voto para todos los hombres. Fue hasta 1953, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, con una reforma instituida por él, que las mujeres tienen derecho al voto y pueden votar en las elecciones de 1955, pero si se fijan, pasó muchísimo tiempo hasta que se pudiera lograr este objetivo.
Después vamos con las reformas de 1977. Estas reformas son muy importantes porque incluyeron la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, buscando mayor equidad y transparencia en la contienda. En ese entonces, lo que es el PRI estaba en el poder, solamente el PRI era el único que podía acceder como a la presidencia. Viene la creación del Instituto Federal Electoral, y esta fecha es muy importante en 1990. ¿Por qué? Porque marca un hito en la autonomía y en la profesionalización de la organización electoral en México. Por primera vez se buscó que existiera un organismo autónomo encargado de organizar las elecciones. Con anterioridad, las elecciones eran organizadas por el gobierno, por lo que había muchísima corrupción también. Después, con las reformas de 1996, se fortaleció la independencia del IFE, porque en ese entonces era el IFE, antes el IFE. Y se estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la máxima autoridad en materia electoral, de la cual les voy a hablar ahorita en unos minutos. Las elecciones del 2000 también fueron un hito muy importante en la historia. ¿Por qué? Porque después de muchas décadas del PRI, por primera vez en la historia de México, llega a la presidencia el PAN, que era como la contraparte más importante. En años recientes se han realizado diversas reformas para mejorar la transparencia, la equidad de género y la participación ciudadana en los procesos electorales. Aquí vamos a hablar de las diferencias entre el INE y el Tribunal Electoral, porque yo sé que muchas veces se piensa que es lo mismo, que trabajamos juntos, y sí, pero hay diferencias muy importantes a puntualizar. El INE, para empezar, es un organismo autónomo, cuya función principal es organizar las elecciones a nivel federal y local, garantizando la legalidad y la transparencia del proceso. Entre las responsabilidades del INE está la expedición de credenciales, el registro de votantes, la organización de las elecciones, la supervisión de las campañas, la educación cívica y la fiscalización. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, por el otro lado, es un organismo cuya función principal es resolver las controversias y los conflictos que surjan en la materia electoral. Entre las responsabilidades encontramos la resolución de impugnaciones, juicios, revisión de legalidades, emisión de sentencias, etc. Su naturaleza jurídica es parte del Poder Judicial Federal, con plena independencia y autonomía judicial. Bueno, a continuación, le voy a pasar el micrófono a mi compañero Octavio, y les va a explicar un poquito sobre los tribunales locales y los institutos de participación. Creo que falta una diapositiva, pero bueno, no importa, aquí lo bueno, como les comentaba mi compañera Carolina, muy buenas tardes, perdón por el saludo. Así como hay una autoridad que se encarga de organizar elecciones, que es el INE, y una autoridad distinta que se encarga de revisar que se haga todo bien y que resuelve las controversias, que es el Tribunal Electoral, también hay lo mismo o equivalentes en el ámbito de los estados. A nivel Jalisco tenemos un instituto electoral local y tenemos un tribunal electoral local. Entonces tenemos, digamos, los que vivimos en Jalisco, cuando vamos a votar, participamos o intervienen en nuestros procesos de elección 4 autoridades diferentes. 2 que organizan, el INE en el ámbito federal o nacional y el IFC en el ámbito local. Y por otro lado, los tribunales, el Tribunal de Jalisco resuelve impugnaciones de elecciones locales, ayuntamientos, diputados locales o la gobernatura. Y el Tribunal Electoral resuelve en principio las elecciones federales, senadores, la presidencia de la República, diputaciones federales, etc. Entonces, eso es importante tener la distinción clara. Nosotros venimos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como bien decía Carolina. Entonces, nuestra función principal es resolver controversias relacionadas con los procesos electorales.
pero aunque somos desde el ámbito federal, también conocemos de lo que pasa en el ámbito local, porque somos, digamos, la instancia superior. Aquí todo el mundo sabe que tuvimos elecciones, ¿no?, en los pasados meses y que están impugnadas y que está, por ejemplo, la elección de Guadalajara, no sé si saben, yo me imagino que sí, no, está controvertida y está resolviendo el tribunal, ¿no? Primero, el Instituto Electoral de Jalisco, el Instituto de Participación, organiza la elección junto al INE. Esa elección hubo quien no estuvo de acuerdo con los resultados, que es común en nuestro país que las partes no estén de acuerdo si no ganan, y entonces tienen el derecho a que lo revise una instancia jurisdiccional, ¿no? En este caso un tribunal. Un órgano separado del que organizó las elecciones es el que revisa. Y revisa primero el Tribunal de Jalisco, y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco revisa, y posteriormente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que revisa, que es donde ahorita está. Por ejemplo, la impugnación de la elección de Guadalajara tendrá que estar resuelta más tardar el 30 de septiembre para que el 1 de octubre haya la nueva toma de posesión o alguna situación, lo que sea definir, se tendrá que definir de aquí al lunes. Bueno, entonces, retomando el tema, aquí hay una cuestión porque las elecciones no nada más es votar, ¿no? O lo que tiene que ver con lo electoral, pues sí, lo principal, lo más importante, o donde confluye todo, es en la votación. Pero no es lo único que tiene que ver con lo que hacemos en el ámbito electoral, porque en el ámbito electoral tenemos que ver cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la inscripción de las personas en el registro de electores. Todas las personas, cuando llegan a los 18 años, van y dicen, oye, Instituto Nacional Electoral, ya tengo la edad, ya puedo votar, quiero participar, quiero registrarme, y llevan a cabo el mecanismo, ¿no? Acuden con su credencial, identificación si es que tienen, comparte de domicilio, acta de nacimiento, etcétera, y con eso ya pueden participar en las elecciones futuras. Ese es un tema donde hay, por ejemplo, la tecnología influye, ¿no? Porque es importantísimo tener con una base de datos suficientemente sólida, suficientemente segura para saber que no hay registros duplicados, para saber que no está alguien haciéndose pasar por otra. El INE tiene sistemas muy avanzados de verificación de todas las maneras posibles, de que no haya alguien intentando usurpar una identidad. Entonces es una parte. Y en el mundo electoral, digamos, que se divide en dos épocas, así como hay época de guerra y hay época de paz. Los que nos dedicamos a la función electoral, tenemos la época de tranquilidad y la época, digamos, más compleja, que es cuando son los procesos electorales, como lo que hemos vivido todo este año. Terminan los procesos electorales y se está en una relativa calma, aunque las autoridades siguen revisando cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay un año electoral o cuando no hay procesos electorales? ¿Qué hace el INE? ¿Qué hace el Instituto Local? ¿Qué hace el Tribunal Electoral? Bueno, pues los partidos están ahí y los partidos tienen sus propias reglas de organización y las autoridades tienen que verificar que cumplan con sus propias normas. Los partidos pueden haber desaparecido, como este año desaparecieron algunos partidos como el PRD por no alcanzar un registro, y a lo mejor hay quienes es el momento para buscar una posibilidad de crear un nuevo partido, y es una de las cuestiones que se realizan, digamos, en esta época de calma. Se reajustan las direcciones de los partidos políticos y van definiendo a ver quién va a ser la nueva persona que encabece. Por ejemplo, el domingo acaba de pasar en el caso de Morena, tuvieron su reunión y tuvieron ya la designación de quién va a ser la presidenta del partido, etcétera, ¿no? La dirigencia, y eso ocurre con los demás partidos políticos. Hace unas semanas en el PRI hubo una reelección del dirigente y así los demás partidos, ¿no? Esto suele pasar y suele haber otro tipo de cuestiones o conflictos al interior que los resuelven los tribunales. Se van modificando las leyes de los estados porque determinan que algo no funcionó muy bien y dicen es tiempo de hacer reformas a la ley, y los tribunales, por ejemplo, van a verificar la Suprema Corte o que le correspondan los institutos que los ajustes al partido y las distintas normas se vayan pues apegando al ordenamiento. Pero bueno, regresando a la época, digamos, más compleja, la época de la gran intensidad, los procesos electorales tienen varios momentos y varios aspectos donde los tribunales, por ejemplo, el Tribunal Electoral interviene. ¿Con qué inicia todo proceso electoral? Pues con una convocatoria. Se convoca a las elecciones y entonces las autoridades llaman a quienes quieran participar. ¿Quiénes pueden participar?
partidos políticos por conducto de sus candidaturas o las personas que quieran ir por la vía independiente. Y aquí es un tema muy interesante porque las candidaturas independientes tuvieron mucho auge hace unos años, pero pareciera que en México están un poquito en decadencia. Aquí nosotros tuvimos candidaturas independientes que llegaron a diputaciones y gente muy famosa, incluso se creó un partido político derivado de la fuerza que se adquirió, el Partido Futuro, que conocen. Y bueno, y aquí, por ejemplo, lo que hace la autoridad es revisar que cumplan ciertos requisitos. Cuando una persona quiere aspirar como candidato independiente, necesita, por ejemplo, tener una cuenta bancaria. Pero para tener una cuenta bancaria, porque necesita verificarse su financiamiento, de dónde obtiene recursos para competir, porque en México los recursos los da el Estado, primordialmente a los partidos políticos, y luego viene el problema de la revisión. Pero entonces, dice, quiero competir, y necesitas crear una asociación civil, necesitas tener una cuenta bancaria, tu RFC, y entonces vamos a poderte elegir. Logrando eso, tienen que obtener un apoyo de la ciudadanía, tienen que, en el ámbito en el que quieran contender, sea para la gobernatura del Estado, para una presidencia o una diputación, tienen que recoger apoyo de alguna parte de la población. El 2%, 3%, 5%, lo que exija la norma. Y aquí ha habido muchos problemas por el tema tecnológico, porque el recabar apoyos, luego es un problema de mostrar cómo recabar el apoyo. Les dan aplicaciones y dicen que falla la aplicación, y hay ciertos problemas porque no se sabe. Ellos dicen, es que ya conté 500,000 personas, 500,000 personas que están de acuerdo que yo compito. Ok, pues fíjate que revisando resulta que están duplicados 200,000 de las 500,000 que dices y las otras no acompañaste copias, y es un problema ahí el recabar la información que pide la ley, exige varias cosas y entonces se tiene que cumplir. Bueno, eso es por el lado de la candidatura independiente. Por el lado del partido político o de los partidos políticos, inician sus etapas que le llaman de precampaña. Y entonces quienes forman parte de los partidos políticos y quieran lograr ser candidatos, dicen, yo me apunto. Si alguien en algún momento quiere hacer algún comentario, preguntar algo, a ver, dicen, yo me apunto, yo me interesa, yo quiero ser presidente municipal de Tonalá, yo quiero ser diputado por el distrito 14 de Jalisco, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento, inician labores de convencimiento al interior de los partidos políticos. Y lo que tiene que hacer, por ejemplo, el tribunal, y lo que hacen las autoridades locales, es verificar cómo llevan a cabo ese procedimiento y que no violen las reglas, porque en México tenemos una situación, todo está muy regulado. Como somos un país donde ha habido tantas irregularidades en los procesos electorales, tenemos una historia de varias, llamados comúnmente fraudes o intentos de fraude o abusos de lo que dice la norma para tratar de conseguir el triunfo. Entonces se ha vuelto un sistema con reglas muy específicas. Y el problema también ha sido que han sido reglas tan específicas y se han multiplicado tantas que ya empiezan a no cumplirse. Y empieza a haber el problema de creaste demasiadas reglas y ahora no se están cumpliendo. Pero bueno, regresando al tema de las precampañas, entonces la autoridad, digamos, el INE, el Instituto Electoral, empieza a ver, oye, fíjate que hay una reunión en tal lugar de un aspirante a candidato. Pues tienes que verificar que no viole la ley, que no, por ejemplo, no invite a los demás, porque como es un proceso interno, solo puede invitar a los integrantes de su partido. No puede hacerlo abierto a la ciudadanía. Oye, pero puso un espectacular en la salida del aeropuerto, yo vi 35 espectaculares y todavía no era época. Bueno, pues eso en teoría lo tiene que revisar la autoridad. Primero, el Instituto Electoral, llámese INE o Instituto Local, dependiendo de a qué esté aspirando, y luego el tribunal correspondiente. Y esa es una labor muy complicada porque hay que demostrar. Quien diga que se violó la norma, pues tiene que evidenciar, y entonces va la autoridad y toma fotos y levanta actas y se hace un procedimiento y se emite a lo mejor una determinación sancionatoria o no, y luego las partes pueden ir ante el tribunal y decir, o sea, que no estoy de acuerdo con la sanción, o si estoy de acuerdo, etcétera, etcétera, para alguna modificación. Y eso es el inicio. Después viene el registro de las candidaturas. Ese es otro tema, o es un momento muy complicado, porque hay plazos fijos en las leyes, y si no están establecidos en la ley, los establece el Instituto Electoral oportunamente, donde dice, pues al 30 de abril
se tienen que presentar todos los registros de todas las candidaturas de todos los partidos. Y por ejemplo, si soy el Partido Verde, o el Partido Acción Nacional, o el partido que ustedes quieran, tienen un plazo límite para presentar la documentación, y esa documentación, pues a veces es muy amplia, porque tiene que demostrar la persona, o tiene que demostrar quien está aspirando, o postulándola, que reúne los requisitos de la ley para tener la candidatura que corresponde. Cada cargo tiene sus propias exigencias. Y entonces, ahí la autoridad tiene que revisar eso. Y es una época de muchas impugnaciones, porque a veces vienen las personas y dicen, es que yo le presenté a mi partido, yo le entregué los documentos, pero el partido no lo entregó. Y aquí la discusión es, ¿se ve afectada la persona porque el partido no presentó en tiempo? Entonces los contrincantes dicen, no tiene derecho a participar porque no presentó sus registros en tiempo. Y el candidato o la persona dice, es que no es mi culpa, no me puedes afectar a mí porque el partido no lo hizo en tiempo. Y por ejemplo, nosotros como autoridad no sabemos realmente si la persona le llevó al partido o no. A veces hasta se ponen de acuerdo o se presta para que se pongan de acuerdo y el partido dice, sí me lo trajo en tiempo, perdón, a mí se me fue la onda, discúlpame, y entonces no perjudiques a mi candidato, y entonces el candidato sí se puede registrar y el partido se retira. Y a veces se presta para poder obtener un margen un poquito más allá de lo que se exige. Empiezan las campañas electorales, luego vienen entonces nuevamente las revisiones de lo que se puede o no se puede hacer durante la campaña electoral. Y ahí otra vez está la autoridad verificando que no se utilicen recursos públicos distintos de los destinados para ello, que no se aprovechen del cargo los que están en funciones, presidentes municipales, diputados, gobernadores, presidente de la República, que se mantengan al margen de la elección, o que cuando menos cumplan con lo que la Constitución y las leyes establecen, que eso no lo vamos a mencionar aquí. Y eso también es tema de revisión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el Tribunal Local en el ámbito de las entidades. Y entonces viene el día previo a la jornada electoral. La veda electoral, la famosa veda electoral que han escuchado, que significa que los 3 días antes de la jornada electoral, los 3 días antes, digamos este año, el 2 de junio, que fue cuando salimos a votar, las partes no pueden hacer proselitismo. Digamos, le llaman la época de reflexión. Y aquí es donde hay quienes también aprovechan para publicar en redes sociales anuncios de proselitismo que están prohibidos. La ley no exige, por ejemplo, que quiten un espectacular el último día, o que pinten una barda, ¿no? Si la pintaste durante la campaña, pues la vas a tener que quitar después, pero no te exigen que la quites, digamos, 3 días antes de la jornada, pero sí te va a exigir que no hagas nada extra. ¿Y dónde es donde suelen hacer los extras? Pues en las redes sociales. Contratan videos en TikTok o en Facebook o en las redes sociales que consideren inconveniente, y ahí hacen publicidad. Eso está prohibido. Y entonces luego vienen los que perdieron, impugnan y dicen, es que estuvo publicada, hizo anuncios, el candidato tal, mira, aquí tengo la prueba, y entonces le toca a los tribunales, le toca a la autoridad corroborar si efectivamente hubo o no publicaciones indebidas durante los procesos o durante el momento en el que ya no se debe publicar. Ese es otro momento donde interviene, digamos, el tribunal electoral o donde realiza funciones, y pues ya llegamos al día de la elección. El día de la elección, ese día normalmente los tribunales no trabajan porque están pendientes de lo que se vaya a ofrecer, digamos, los tribunales electorales. Es como cuando está el huracán, estamos en el ojo, porque fue todo el relajo de la preparación de la jornada electoral, todas las impugnaciones por las campañas, precampañas, etc. Y después de la jornada electoral, pues va a venir otro mar de impugnaciones, otro mar de juicios, otro mar de demandas contra los resultados. Entonces, esos días relacionados a la elección, lo que ocurre es que vamos todos a votar y puede ser que haya irregularidades en las casillas o después de las casillas al contar. Que, por ejemplo, ¿qué problemas suele haber? De repente en las casillas resulta que dicen, es que hubo una irregularidad, hubo proselitismo en la casilla y no se debe hacer proselitismo en la casilla. Okay, ¿cómo vas a demostrar que hubo el proselitismo? No, pues ahí te va, mira, te presento 35 fotos de la persona que estuvo haciendo proselitismo. Ok, mira, yo no estuve ahí, pero yo veo la foto y veo la foto de una persona.
Yo no sé si hizo proselitismo, si esas fotos, tú me dices que duró 1 hora, mira, aquí está, esto fue a las 3:15, esto fue a las 3:20, a las 3:40, y aquí están todas las fotos, pero cuando las ve uno, que no estuvo ahí, que está sentado en una oficina, viendo un expediente, pues en realidad no sabe uno si todas esas fotos se tomaron en 5 minutos o en 2 horas. Ah, mira, tengo testigos. Pues los testigos van y no van a los tribunales los testigos, no llevas a las personas así, mira, él que te platique lo que pasó, no, lo que ocurre es que van al notario y le platican al notario lo que pasó. Y entonces el notario se siente y dice, ah, mira, vino fulanito de tal, vino otra persona y dice que le consta que es del bien. Y entonces se van juntando varias pruebas para tratar de demostrarle a alguien que no estuvo ahí, que está sentado, insisto, 2 meses después en una oficina, lo que pasó en una casilla en Ixtlahuacán de los Membrillos o en San Martín de Bolaños o donde ustedes quieran. Entonces, ese es un tema que a los que impugnan les cuesta mucho trabajo porque es muy difícil demostrar. Ah, mira, tengo videos. Un video de 1 hora, pues es muy difícil estar reproduciendo y luego a veces hay restricciones técnicas. Entonces, ese es un tema muy interesante porque es muy difícil a veces demostrar las violaciones. Los partidos tienen la posibilidad, o los representantes de los candidatos, de presentar escritos. Hay formas pues, de ir evidenciando. Pero, por ejemplo, esas son algunas de las circunstancias que pasan en el mundo del proceso electoral. Termina la jornada, hubo irregularidades o no, se denunciaron, se pudieron acreditar, se pusieron muy atentos los partidos, los candidatos, etcétera, pudieron grabar o no. Y de repente viene el conteo de los votos. Esta es una situación interesante porque si ustedes votaron ahora en Jalisco en estas elecciones pasadas, vieron que hubo varias coaliciones. Y por ejemplo, hubo una coalición en algunos municipios, no en todos, pero en buena parte de los municipios. Por un lado, MC estaba solo, pero estaba, por ejemplo, el PRI, el PAN y el PRD. Y en otro estaba Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, Futuro y Agarros. 5. Y podía uno votar por los 5, o por 4, o por 3, o por 2, ¿no? Y entonces, el conteo de los resultados se hizo larguísimo. No sé si a alguno de ustedes le tocó estar en alguna casilla como funcionario, pero alguna vez les puede tocar, ¿no? Pues se sorteó y cualquier persona puede tocar un día y se para ahí. Imagínense, después de la jornada electoral, estar todo el día en el sol, porque hace un calor, recuerden el calor que estamos haciendo en junio, con todas las presiones que eso significa, que ya terminamos, vamos a sacar las boletas y vamos a poner, ok, 33 para tal partido, 25 para el otro. Y luego, una para, como que marcaron, por hablar de la coalición que tuvo 5, uno marcó el PT y el Verde, otro marcó el PT, el Verde y Morena, otro marcó Hagamos el Futuro. Todas esas combinaciones, la lista es larguísima y se hacen los cómputos y se tardan. Y eso se ha vuelto un problema porque se tardan en contar. Y luego los conteos hay que llevarlos a la autoridad y la autoridad los tiene que registrar y los tiene que publicar. ¿Y qué pasó? No sé si a ustedes les llamó la atención o no, pero quien lo intentó el día de la jornada electoral, bueno, que trabajó en el electoral, estaba muy atento a lo que ocurría, pues eran las 12 de la noche y no había conteo de lo que estaba pasando en Jalisco. El PREP no nos daba nada. El PREP de Jalisco estaba cargadísimo. Y una de las razones era esa, que había tantas combinaciones posibles que al final pues tenían que contarse. Y pues ¿cómo lo hacen en las casillas? Pues lo hacen luego manualmente, ¿no? O a lo mejor con calculadoras y tal, pero es un tema que atrasa y eso ya se refleja en el retraso. Pero ahí no terminan los posibles problemas. Ya terminamos de contar, son las 12 de la noche, 1 de la mañana, y ahora hay que llevar los paquetes electorales, los resultados, al centro donde se van a capturar en el sistema y los van a subir. Y ahí pueden pasar muchas cosas. A veces se tardan, puede ser que se pierda la persona, que no sepa llegar la persona de la casilla al centro municipal de acopio. En zona metropolitana no hay tanto problema, pero en zonas rurales a lo mejor llovió y se inundó, y entonces todo el mundo va a decir que el tiempo que se tardaron los paquetes en llegar, pues los alteraron, los abrieron, y entonces los falsificaron y ya no podemos creer nada. Aquí es luego muy difícil poder demostrar eso, y lo que normalmente nosotros nos limitamos a hacer como autoridades es verificar si están, se supone que se cierran
se sellan, y si se sellaron en la casilla, firmaron, y luego aparecen debidamente sellados también donde los contaron, decimos, ah, mira, no hay problema, se tardaron, no sabemos qué pasó, porque realmente no podemos saber qué pasó entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, si la persona tenía hambre y se fue a echar unos tacos, o si lo asaltaron, no tenemos ni idea, nos pueden contar muchas cosas, pero si nosotros vemos que estaba todo cerrado y seguía cerrado, pues decimos que estuvo bien y que no hubo problema. Siempre y cuando sea todo, digamos, insisto, dentro de lo razonable. Ah, mira, que tenemos videos de que una persona estaba sacándolos en bolsas negras y se los querían llevar y estaba... Bueno, entonces ahí ya se empieza a analizar. Pero vuelvo al tema, no es muy fácil demostrar ese tipo de irregularidades, pero es lo que nosotros hacemos y verificamos. Llegaron los paquetes, todos ya sin problema o con problema, pero ya se contaron y la elección está muy cerrada. Bueno, pues ahora hay que recontarla. Cuando está muy cerrada, cuando están ciertos supuestos, se tiene que recontar. Y a veces se tienen que hacer ajustes. Porque pues, resulta que, mira, este voto lo marcaron nulo y sí valía porque lo marcaron medio raro, pero sí se entiende quién era el voto, etcétera, etcétera. Y es todo un proceso de 2 o 3 días de estar revisando, sobre todo, insisto, donde la elección fue más competida, revisar los votos. Y eso eventualmente también le toca verificarlo a los tribunales cuando los impugnan. Cuando las partes quedan satisfechas, el que perdió dice, no, pues no, la verdad es que sí, en fin, pues ahí se acabó, nosotros no hacemos nada. El problema es que muchas veces sí se quejan de que hubo una trampa o un fraude o alguna irregularidad, y es donde entonces se tienen que revisar y se tiene uno que llegar de los medios que tengan su alcance para poder resolver. Terminó ya, tenemos ya los resultados y ahora vienen, insisto, las demandas, porque una puede ser que estuvo mal contado, otra, por ejemplo, que el que ganó gastó más de lo que debía gastar o de lo que podía gastar. Y aquí viene un tema que es el de la fiscalización. Todos los candidatos y todos los partidos tienen una cantidad máxima que se les permite gastar. Y si son de partidos políticos, la mayoría de esos recursos provienen del propio Estado. El país les da el dinero para que lo gasten, pero lo tienen que verificar. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Se lleva a cabo mediante un sistema que tiene el INE que se llama Sistema Integral de Fiscalización y es, digamos, en tiempo real. Los partidos tienen la obligación de estar subiendo a un sistema informático, o como se llama, suben los gastos y dicen, ah, mira, tienen la obligación de avisarle dónde va a tener eventos con anticipación. Oye, fíjate que el próximo viernes en la Plaza de Toros voy a tener una reunión. O en el Telmex o en donde ustedes quieran, voy a tener un evento y pienso convocar a tal persona. Okay. Y entonces el INE va a mandar gente para verificar, o el Distrito Electoral Local, si el evento se va a desarrollar, y entonces va a ver cuánto le costó. Ah, mira, veo que repartieron hot dogs. ¿Cuántos hot dogs son? Pues 300, ¿ok? Veo que hay 4 pantallas, un equipo de sonido, estoy viendo también que hay algodón ahí, están repartiendo algodón de azúcar. Ah, mira, al ratito va a venir un grupo a tocar. Todo lo que se vea que se gastan, el INE lo registra, y entonces tiene su base de datos, y si el partido no le reporta, el INE le va a decir, oye, espérame, o el instituto local, voy a hablar del INE para generalizar, pero recuerden que hay autoridad local y autoridad federal según el caso. Oye, yo aquí tengo que hiciste todo esto y tú solo me reportaste un evento donde reportaste una bocina nada más y una pantalla. Y yo vi que eran 4 y vi que diste esto y vi que diste esto otro. No me lo reportaste. Aclárame qué pasó con esto. Si el partido o el candidato te muestran, sí, tenés razón, se me fue el rollo, discúlpame, es que eran muchas cosas, ahí te va, lo aclara, o dice, no, es que sí te lo reporté, pero no lo viste, está en tal lugar aceptado en el sistema este que les decía, en el sistema integral de fiscalización, el INE lo da por bueno, y si no, el INE sanciona. Dice, no me reportaste gastos, yo tengo mi base de datos que me dice que esto pudo haber costado, lo que tú me reportaste te costó como 200,000. Entonces yo te voy a tomar en cuenta esos 200,000 para tu límite de gastos de campaña, porque tienes un límite, y si te pasas de ese límite puedes generar que se anule la elección, porque hay una causa para anular una elección. Si gastas más de lo que debes, tiene que cumplirse ciertos requisitos que no especificaré, pero es un supuesto de nulidad de la elección, gástate más. Y entonces yo lo voy a verificar. Y si es cierto, pues te voy a sancionar. Pero además te voy a multar, porque no me dejaste
no cumpliste con tu obligación. Entonces, si tú no me reportaste 200,000 pesos, te voy a sancionar por esos 200,000 que no gastaste y 100,000 más, como diciendo que la sanción te hará no volver a incumplir. Que sea una que te inhiba el incumplimiento, sabes que te va a salir peor, porque si incumples 200,000 y nomás te sancionan por 100,000, pues te conviene, ¿no? Sales ganando. Entonces, las sanciones normalmente son un poquito más elevadas para lograr ese objetivo. Entonces, esa es otra cuestión donde, por ejemplo, a nosotros en el tribunal le batallamos mucho porque los partidos y la autoridad suben en su sistema, con sus identificaciones de contabilidad, y nosotros 3 meses después tenemos que encontrar entre todos. Imagínense, por ejemplo, Morena, que postula candidaturas en todo el país, en todos los municipios, en todos los estados, en todos los distritos. No, pues yo reporté candidato, y en el mar de documentos crónicos, pues, nos cuesta mucho trabajo a nosotros encontrarlos porque hay que escarbar. Pero eso es como funciona. Y les digo, si se da la situación, puede haber incluso una nulidad de la elección por un rebase de tope de gastos. Si se logra determinar que la persona que ganó, puede ser que ganó por haber gastado de más en publicidad, entonces se anula la elección, para que aprenda a ganar sin trampas. ¿Qué pasa si se anula una elección? Se repite. Lo vivimos nosotros aquí en Tlaquepaque hace 3 años. Hace 3 años se determinó que había habido una interferencia indebida del cardenal de Emérito Juan Sandoval y se consideró que era necesario repetir la elección. Se repite la elección, normalmente vuelven a competir los mismos. Si se atribuye la nulidad de la elección a una persona, en particular una candidatura, un candidato o una candidata que haya sido fundador de la ley, se le puede prohibir participar. Porque pues fue el que generó la nulidad de la elección. Cuando impugnan una elección hay 3 escenarios posibles. Uno, que se confirmen los resultados y que digan, no, mira, ya ha ganado quien dijeron que ganó, no hay problema, ya está pidiendo. Segundo, no, tienes razón, no ganó el que decían que ganó, ganaste tú, hubo un error, y ya recontando. Ese es un tema también muy complicado porque normalmente esto se hace por casillas. Y son cientos de casillas, o miles de casillas, o cientos de miles de casillas, dependiendo del lugar. Municipios chiquitos, pues a lo mejor tienen 10, 20 casillas. Municipios no densamente poblados, pues, municipios como de la zona metropolitana tienen más. Pues si es todo Jalisco, pues son miles de casillas, ¿no? Y entonces las impugnan, y si resulta que tenían razón en algunas, pues hay que recontar, hay que recomponer la votación. Y hay que recomponerla agrupando cada uno de los que fueron agrupados, cada uno de los que fueron en coalición, las coaliciones de las que vamos a hacer. Y nosotros ahí, por ejemplo, que somos abogados, que somos malazos para eso, le batallamos porque nos cuesta muchísimo trabajo, pues ya hacer la votación y decir, mira, sí, no es nada más tener 100,000 y menos 10,000, pues solamente quedan 90,000. Tienen que ajustarse a cada uno de los partidos y las distribuciones que les conocen. Pues eso es como parte de lo que hacemos nosotros en el tribunal durante las elecciones. Ya terminó, ya tomó posesión, ya resulta que la persona sí reunió los requisitos y ahora viene nada más una parte final donde también, por ejemplo, nosotros le batallamos, que es en la integración de los congresos locales. Eso lo vamos a ver en Jalisco las próximas semanas. ¿Por qué? Porque los congresos, en el caso del Congreso de Jalisco, se integra por 40 diputados, ¿no? 40 diputados y diputadas. 20 por mayoría directa, los distritos en los que cada uno vive, el que ganó y ya está ahí. Y los otros 20 es una figura que se llama de representación proporcional, porque la idea es que incluso los partidos que no ganen, pero que sí hayan votado por ellos, tengan una representación, que sean escuchadas, que las minorías puedan escuchar. Si en un estado ganan los 20 distritos un mismo partido y no hubiera representación proporcional, pues el Congreso está integrado por las personas de un solo partido y pues no había ni que discutir, pues ahí sabían lo que quisieron todo el tiempo. Entonces, esa representación proporcional busca tener ese control. Y cada estado tiene sus reglas de cómo llegar a la representación proporcional. Y cuando a los tribunales nos toca hacer esos ajustes, también nos complicamos, porque hay límites de sobrerepresentación o de subrepresentación, hay que comparar votaciones distritales respecto a las votaciones estatales, etcétera, etcétera.
ahí es un momento de nosotros, la recomposición de la integración, cuando alguien tiene razón, pues es un problema. Y yo decía hace unos años, decía, es que para la integración del Congreso vamos a necesitar ingenieros, porque, digo, por muchas razones, pero por una muy básica de la limitante que tengo yo, como mis capacidades matemáticas son muy básicas, decía, y es que empezamos con reglas de paridad, ¿no? Tiene que haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Pues eso hasta los abogados podemos saber cuál es la mitad. Bueno, no se crean, nos conflictúa, ¿eh? Si de repente son 39 y entonces la mitad es 19.5, pues luego decimos, ¿qué hacemos? Si hay 10, ¿cuál es la mitad de 39? ¿Cómo le hacemos para que sea paritario? ¿Se vale que uno tiene que quedar 20-19? Pues aunque no lo crean, los abogados se pelean por cómo deben quedar esos 20 y 19. ¿Cuántas mujeres tiene que haber? Si son 39, si basta con que sean 19, o si tienen que ser 20, porque la Constitución exige la mitad. Pero bueno, eso digamos que lo podemos superar, pero les iba a comentar otra cuestión un poco más complicada y se me fue pensando en esto de la paridad. Integración del Congreso, creo que era parte interesante, pero ya casi acabó. 2019, ya me acordé. Y le decía, y ahora, no, pues ¿sabes qué? Tiene que haber cuotas para grupos indígenas. Muy bien, tiene que postular tantas candidaturas indígenas. Y luego, personas de la diversidad sexual. Tiene que haber ciertas candidaturas en cierto lugar. Y luego, personas con discapacidad. Y luego, personas jóvenes. Y personas migrantes. Y personas afromexicanas. Y personas... Y entonces, yo le decía, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A quién quitamos para subir a quienes se tengan que subir? Lo único que queda claro es que tiene que haber la mitad de mujeres y entonces de la mitad que le tocan a los hombres, bueno, puede haber mujeres que sean indígenas, pues, etcétera, etcétera. Pero entonces, ya dije yo, ahí ya nosotros ya no vamos a poder, necesitamos que alguien nos explique cómo poder cumplir con todas las cuotas, porque viene el problema. Por ejemplo, ahorita tenemos un juicio, entre muchos otros, pues, donde dicen, es que la cuota era personas de la diversidad sexual o personas con discapacidad y quedó la de la diversidad y no la de la discapacidad. Y queremos que nosotros que somos discapaces tenemos que tener un lugar. Y eso es otro problema, pues. Pero es un problema que tiene una razón válida, ¿no? La idea es que estén reflejadas los grupos que no han tenido oportunidad de estar representados en los congresos, ¿no? O en los cabildos, en los ayuntamientos. Entonces, tiene una razón muy válida, pero a nosotros se nos complica a la hora de resolver cómo ajustar para que quede todo debidamente. Y eso más o menos es lo que hacemos en el tribunal durante los procesos electorales. Creo que aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, en cuestiones específicas podemos pasar. No sé si alguien tiene alguna. De la candidatura que retiraron en Michoacán porque dijo que era mujer, se declaró como mujer porque se sentía mujer. Entonces, ¿cómo hicieron? Pasa mucho también el tema de la industria, que están haciendo, pues vamos a tener a los sin género, a los que sí tienen género, y esa la dividimos en dos. Entonces hay 30% mujeres género biológico, 30% hombres género biológico, y 30% de cómo se quieran sentir y declarar ellos. En ese caso, ¿cómo ustedes dicen que si esa persona se sintió mujer, pues no es mujer? Mira, en principio, hay lo que se conoce en el ámbito jurídico como la libertad de configuración legislativa, que es que cada estado establece sus propias normas. Y hay, por ejemplo, Jalisco pone ciertas reglas. La Constitución tiene bases, pero los estados tienen sus propias posibilidades. Y entonces los estados, a través de sus institutos electorales, llámese INE, llámese... Si no hay una ley que lo establezca, el INE o el Instituto Electoral Local crean lineamientos. Y, por ejemplo, en algunos lados dicen, necesitas autoadscripción. ¿Qué significa la autoadscripción? Pues simplemente manifestarlo, ¿no? Si yo soy de la diversidad sexual, me voy a manifestar y voy a decir que soy de la diversidad sexual. Pero hay quienes dicen, no, es que eso no basta. Necesitas que tengas un reconocimiento por la comunidad, porque se puede prestar a que alguien
diga que es de la diversidad sexual para ocupar un lugar cuando en realidad no lo es. Eso incluso, como comentaba, pasa con hombres se hacen pasar por mujeres. Dicen, como no tengo espacio de hombre, pues tengo que ser mujer. Y de repente resulta, oiga, por poco usted, la señora Carla, no tiene que... Claro que sí, soy la señora Carla. Yo digo que soy la señora Carla, ¿cómo me lo vas a...? Entonces, los estados en principio establecen sus propias reglas y determinan, y hay criterios, por ejemplo, pues, de la sala superior o de los tribunales electorales, de en qué momento, si se advierte un fraude a la ley, pues inmediatamente se le quita la... Mientras no, el problema es cuando ya tomaron posesión, porque todo en teoría se tiene que resolver antes. Por eso les decía yo que, por ejemplo, la elección de Guadalajara, hoy ya la elección de Tlaquepaque ya quedó debidamente terminada. Pero, por ejemplo, la elección de Guadalajara tendrá que estar resuelta antes del 1 de octubre, porque el 1 de octubre alguien tiene que estar en funciones. Y si, por ejemplo, si se mantuvieran los resultados de la elección, pues la presidenta municipal el martes estaría firmando documentos y no podemos decir después que no valían. Entonces, antes del 30, más tarde del 30 de septiembre dirán, sí, ganaste tú, se confirma la elección, ¿o qué crees? No, se anula la elección, se repite, ¿o qué crees? No ganaste tú, ganó el otro, y entonces entra el otro. Nos ha pasado que en la noche antes de la toma de posición estamos resolviendo y estamos ordenando, ¿sabes qué? El que iba a llegar siempre no, avísenle de inmediato, y a veces ha pasado que no quieren dejar entrar a las comunidades. Hace unos años yo me acuerdo en Cuquillo hubo un tema así, y no querían dejar entrar al notificador del tribunal para que no avisaran que había cambio de ganador y que tenían que, pues no, el que había ganado sino el otro. Pero en fin, y volviendo al tema, un tema muy pendiente, todavía que está pendiente de regular, es el de las personas, digamos, que no son, o que no se sienten ni como hombres ni como mujeres, pues, digamos, los queer, etcétera, porque lo que se ha hecho normalmente es asignarles un espacio de hombres, porque se considera que los espacios, la mitad de las mujeres es intocable, pero ha habido quienes vienen y dicen, es que espérate, no es así, no debe ser así, no debe de correspondernos un lugar de las mujeres ni de los hombres, tenemos que tener nuestro lugar específico. Ahí la verdad es que todavía la legislación está muy verde. Yo pensaría que a lo mejor para unos 3 años ya haya avances, porque insisto, hace unos años no había casi nada de esto, hace 15 años la única cosa que había era, se sugiere, se recomienda que el 30% de las candidatas sean mujeres, pero se sugería. Luego dijeron, no, ¿cuál se sugiere? Se obliga. Bueno, no el 30, el 40, no el 40, la mitad. Bueno, ¿y dónde está? Y luego empezamos con el tema de indígenas, pero el tema, por ejemplo, aquí está todavía más débil, pero estamos avanzando. Seguramente en 3 años, todas las legislaciones de los estados van a traer algún avance en ese sentido. Hasta ahorita, casi se limita a que les asignan un lugar, pero los lugares que les corresponden se los quitan a los hombres. Si no se logra cumplir con el principio, se asigna algún lugar que le tocará al hombre. Si en el corto plazo, supongamos que vamos a llegar a algo que pudiera marcarse como forzado, porque forzado sería que fueran 33% hombres, 33% mujeres y 33% autorreconocidos en otra forma, eso sería llegar a forzosamente tener, un partido tiene que tener esa mezcla. ¿Consideras que próximamente o a lo mejor 3, 4 elecciones más se podrá hacer por libertad? Es decir, el espacio es de quien lo quiera ocupar personas y no es necesario irnos a ver si es hombre, mujer o otra cosa. Se supone que la tendencia sería esa. O sea, en teoría, las acciones afirmativas para que se ocupen esos espacios son temporales y son forzadas en lo que se logra un establecimiento de pues, que la colectividad ya no necesite que se force, porque se puede. Entonces, eventualmente la intención es que desaparezcan, que ya no necesites obligar a nadie, no les tienes que decir, a ver, ¿cuántos son indígenas? ¿Cuántos son tales? Y ya no tendrás que verificar eso porque ya va a estar naturalmente ahí representada la población. No sé cuánto se va a tardar, pero pues se supone que esa es la intención, que llegue a no ser forzado, sino que sea natural. Gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta de jóvenes? Sí,
Referente a lo del consejo que tiene que ser 300 por selección popular y 200 por selección de porcentaje, tengo entendido que es 8% por partido político que puede ocupar, de 8% es lo máximo, pero por lo de las coaliciones es lo que están viendo que se están peleando, porque las coaliciones, ya como son diferentes partidos políticos, quieren ocupar el 8% de cada partido político. Eso no afectaría como tal la diversidad de partidos políticos hacia nuestro Senado. Sí, mira, es una gran pregunta y tan es buena pregunta que la máxima autoridad que resuelve este tipo de juicios en el país, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral, resolvió en votación dividida. ¿Por qué? ¿Cuál es tu pregunta? Si entiendo bien, ¿no? La Constitución establece que los partidos, si un partido, por ejemplo, tuvo el 30% de los votos, en el Congreso, digamos Cámara de Diputados, por decirlo de alguna manera, no puede tener más del 38% de su ocupación en la Cámara, ni menos del 23%. Es más, menos 8. Si tú tuviste 30, tu tope es arriba de 38, tu tope es abajo de 22. Si un partido tiene 21.5 de la asignación natural, una vez que repartes todo, habiendo tenido el 30% de los votos, tendrás que hacer un ajuste. Quitarle a uno que esté sobre representado para que el que tiene 21.5 logre el 22. Y así entonces, el principio constitucional es, con que cada partido esté dentro de su margen de más menos 8%, está bien. El problema que pasó este año, que ya había pasado en otros, pero no se había hecho tan evidente, ahora se pusieron más listos los partidos o se dio así la consecuencia natural de las cosas. Lo que ocurrió es que, si tomas en cuenta los partidos que van en coalición, pues pareciera que están mucho más sobre representados algunos de los que debían y menos de los que debían. En lo individual, digamos, porque la controversia específica fue Morena, Partido Verde y PT tienen más sobre representación del 8%. Y el PRI, PAN, PRD tienen menos. Pero si tú lo ves partido individual en individual, dices no, porque Morena tuvo el 40 y tantos % de los votos, no me acuerdo cuál es lo que ha tenido, y su porcentaje de diputados está dentro del más menos 8. Y el Verde también, y el PT también, y el PRI, así, etc. Pero si ya lo ves como conjunto, ya no cuadraba así. Y entonces ahí lo que decían es que no puede ser esa situación. ¿Por qué? Porque se acomodaron muy bien los distritos en los cuales iba un partido, se le asignaba a otro. Es que, no, me faltó explicar en detalle. Van los tres juntos, pero en la diputación los diputados se van a asignar a uno de los tres, porque no va a ser un diputado de los tres. Entonces decían, mira, en el distrito 4 de Jalisco, vamos los tres, pero quien gane va a ser del Verde. Y a lo mejor ese del Verde, el Partido Verde tuvo el 8% de los votos. Y Morena el 45%, y el PT el 15%, ¿no? Y el PRI, el PAN, la otra mitad, no sé, lo que tú quieras, MC. Pero que solo haya tenido el 8%, en mayoría, ese va a ser del Partido Verde. Entonces, con 8% de votos reales, tuvo una diputación. Eso se vale. Pero a la hora de que lo sumas en los 300 distritos y lo sumas con los representantes, quedó dispar. Ya no cuadró. Ahí es donde dijimos, donde dijo la gente, dijo, pues esto ya no. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que el Partido Verde, que tuvo el 8% de votos, tiene el 15% de los diputados, el 20% de los diputados? Eso es un exceso, pero derivó de una regulación incompleta de qué hacer en esos casos. Y entonces quedó un criterio de los que resuelven y resolvieron de la manera. Pero ese fue el problema. No sé si me expliqué bien, pero por ahí va el tema. Fue una determinación derivada de las coaliciones y de cómo asignaban ellos, porque se asignan de antemano. Cuando presentan ante el registro, van a asignar, vamos a hacer coalición en tales lugares. Y si ganamos, le toca a tal partido, le toca a tal, le toca a tal. Y unos creo que se pusieron más listos que otros. O que simplemente el flujo de la votación se dio así. Adivino para saber qué estamos pensando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí respondí lo que le preguntaste? Sí, sí.
¿Alguna otra cuestión? Pues Mariana, ¿te parece bien? No sé si están todos tus, porque las mías estaban medio incompletas. Gracias. Muchas gracias. Chicos, yo sé que es una hora súper pesada porque a lo mejor muchos ni han comido. Voy a tratar de ser súper breve. Pero bueno, les voy a explicar. Dentro del Tribunal Electoral nosotros tenemos diferentes salas, porque como ya lo explicó Octavio, ya les platicó Caro, somos una instancia federal, o sea, somos como la instancia que está arriba de los locales. Pero como hay mucho trabajo, se divide por diferentes salas. Hay salas regionales y está una sala superior, que es la que pues ve ya asuntos, pues más como el tema de gobernadores y demás, y nosotros vemos como un poco más dirimir los problemas que tienen las instancias locales. Hay diferentes salas regionales, nosotros trabajamos en la sala regional de Guadalajara, que es la primera circunscripción. ¿Alguien de aquí es de fuera del estado de Jalisco? Nadie, todos somos jaliscienses. Bueno, Caro es de Chihuahua, pero Caro entra en nuestra circunscripción, que pues dentro de la circunscripción que abarca la sala regional Guadalajara está Chihuahua, está Sonora, está Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit. ¿Me brinca alguno? Creo que no. Y bueno, aparte de la sala regional Guadalajara, tenemos otras salas regionales, que es la que está en Monterrey, tenemos una en Jalapa, tenemos una en Toluca, tenemos una en Ciudad de México. Hay una sala regional especializada y esta sala regional especializada se dedica a ver todos los temas de televisión, por ejemplo. O sea, todo lo que tiene que ver con ese tipo de juicios lo ve la sala especializada. Y aparte de eso, pues está la sala superior. Con esto pues ya tenemos un poquito más de contexto. Los que van a participar en el hackathon, pues échenos la mano en ver las necesidades de Sala Guadalajara, nos va a ayudar mucho, porque yo sé que cada estado pues tiene necesidades diferentes. Ahora, yo les decía, ¿por qué les preguntaba si hay gente fuera del estado de Jalisco? Porque de repente pues las necesidades electorales o cosas que podríamos imaginarnos de los juicios que se presentan en Sinaloa, puede que sean diferentes a los de Guadalajara y puede que se presenten juicios diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien de aquí ha escuchado que los políticos se pelean por temas de género? ¿Alguien escuchó la controversia que hubo de Vicente Fox con unos tweets que hizo sobre Mariana Rodríguez, que le decía dama de compañía, o nadie lo recuerda? ¿No? Bueno, creo que uno sí, creo que otros no. Este tema fue muy controversial porque pues Vicente Fox, creo que todos, digo, yo sé que nosotros ya somos los grandes, ustedes están muy chiquillos, pero pues creo que todos sabemos quién es Vicente Fox, fue presidente de México, y pues él al tener una plataforma como la que es X, que antes era Twitter, pues tiene peso, lo que diga, fue presidente del país donde vivimos. Entonces él tomó la libertad de decirle a Mariana Rodríguez, que pues, es la esposa del gobernador de Nuevo León, que era una dama de compañía, ¿no? Entonces, ¿qué hace Mariana? Presenta un juicio y ella que busca defender sus derechos políticos como ciudadana por temas de violencia política en razón de género. Y este tipo de juicios también se nos presentan, no nada más se presentan temas en materia electoral. Bueno, sí tiene que ver todo con lo electoral, pero lo que voy es que también hay temas como de protección de derechos ciudadanos de las personas que intervienen dentro de la política. Entonces, por eso es que venimos también a dar esta clase, porque yo sé que, pues, de repente uno escucha electoral y se imagina que, pues, es el voto, ¿no? Pero hay muchísimo. Pues tenemos también las ideas. Nos vamos primero un poquito con la presentación. Pero bueno, mejor les platico, porque aunque tratamos de ser tecnológicos, de repente como abogados nos falla hacer la presentación. Pero nosotros dentro de la Sala Regional Guadalajara hemos tratado de crear también diferentes proyectos usando la tecnología para acercarnos a los estudiantes, acercarnos a la ciudadanía. Y con la llegada del magistrado presidente Sergio se presentó un nuevo proyecto que es el Viusverso. ¿Alguien aquí ha entrado al metaverso? Yo creo que todos, nomás no me están diciendo, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? Bueno, cuando entras al metaverso, pues es como una realidad virtual, ¿no? Una realidad diferente. Y pues lo que nosotros hicimos fue una sala, como la Sala Regional Guadalajara, pero en el metaverso. Ustedes pueden entrar, pueden ver las instalaciones, literalmente desde que entran. Les quiero poner el QR para ver si pueden acceder. Miren, ya se está poniendo. Creo que por aquí tenemos el QR. Ahí está. Si alguien quiere escanearlo y entrar algún día,
Esa es nuestra sala metaversal. Dentro de esa sala metaversal lo que se hace es, pues, se publican videos de algunos juicios, se publican, pues, convocatorias a cursos, diferentes cosas que hacemos. ¿Y por qué hicimos este proyecto? Para nosotros es importante porque nosotros, al ser un ente de gobierno, nos importa tener este espacio de justicia abierta. La justicia abierta se trata de que, pues, las personas, la ciudadanía en general, tenga una relación directa con, pues, todas las personas que trabajamos dentro del gobierno, que existe esta aclaración de dudas, esta transparencia, este conocimiento y, pues, se pueden involucrar en las tareas que nosotros hacemos. ¿Alguien ya entró a la sala? ¿No? Igual luego les pasamos el juego también por si quieren entrar después. Y en el hackathon les vamos a traer, pues, también ahí para que entren con los lentes del metaverso y todo. Pero bueno, esta fue una de las ideas que nosotros tuvimos desde nuestro poco o mucho conocimiento en materia de tecnología para acercarnos. Pero así como esta idea, pues puede haber proyectos ya muchísimo más complejos. Digo, ustedes son los expertos, ustedes son los ingenieros y ustedes son los que saben hasta dónde podemos llegar. Entonces, pues con el tema de la imaginación que ustedes puedan tener, más todas estas necesidades que les hemos presentado, pues mis compañeros y yo, que pudiéramos, pues, llegar, no sé, a ideas increíbles que pudiéramos desarrollar dentro de la sala o dentro del tribunal en general, junto con lo que ustedes puedan trabajar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Tratamos de no ser tan extensos porque sabemos que este tipo de conferencias es muy cansada y más porque de repente los abogados no somos las personas más divertidas del mundo. Pero espero les haya gustado, espero que, pues, si tienen alguna duda. Ajá. Sí, yo tengo más bien una propuesta para los tres. Si me está pasando la maestra y maestro. Les iba a enseñar que tienen que bajar una aplicación que se llama Spatial. Y pueden ver, si gustan, pueden tomar mi celular y ver más o menos cómo funciona. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Yo creo que es muy amplio el tema, pero para mí me serviría como resumen, y por eso quisiera que los tres contestaran como una especie de lluvia de ideas, ustedes desde la sala, y como abogados que son, ¿qué necesitan para que los chicos vayan captando? En lo ideal, ¿qué necesitarían de aplicaciones o de tecnología para ayudarse en su trabajo o para una elección o para todo esto? Como lluvia de ideas, así que se salieran algunas ideas de parte de ustedes y a ver si los chicos pueden a lo mejor hacer clic con alguna y que no todo sea voto electrónico. Entonces, sino otro tipo de ideas. ¿Qué se les ocurre a ustedes o qué se les ha ocurrido que se pudiera necesitar? Bueno, si me lanzan, empiezo yo. Alguna de las ideas que tenemos es la calculadora para las personas que entran por un puesto de representación proporcional, que es un poquito lo que platicábamos ahorita, porque las fórmulas las corremos, pues, en Excel. Entonces, a lo mejor sería mucho más rápido ya tener un programa desarrollado. Otro tema es, pues, también el tema de violencia política en razón de género. Nosotros tenemos diferentes tipos de juicios. El JS, que es para, pues, la protección de derechos de la ciudadanía, de los derechos electorales. Pues la mayoría de los asuntos que nos llegan son enfocados a violencia política en razón de género. Entonces, de repente, no hay como una atención tan rápida y estaría padre a lo mejor tener temas de violentómetros, temas de chatbots de ayuda, temas de aplicaciones en donde pudieran entrar y directamente tuvieran una atención. También el tema de los registros a los candidatos, o sea, como nosotros poder verificar algunos temas, eso compite más al INE, pero a lo mejor ya como dentro de la contienda o dentro del juego electoral también revisar esos temas. Tenemos también recursos de revelación que son temas de fiscalización. Como dice Octavio, pues hagan de cuenta que nosotros somos los que hacemos las reglas, bueno, checamos que las reglas del juego estén bien, o sea, que todo haya participado de manera correcta y como lo dijo ya Octavio, esto incluye pues desde que el partido político gaste lo que tienen que gastar, que los candidatos se presenten de la forma que se deben de presentar, con los requisitos y demás. Entonces, al momento que pues a nosotros nos llegan temas de fiscalización, también estaría padre como tener herramientas, ¿no? Gracias. Por ejemplo, una cosa como que yo había pensado, pero no sé, es como una especie de Rappi o un Uber Eats de los paquetes electorales. Porque lo que comentamos, o sea, pasa de que se cierra la casilla
y a veces tardan 1, 2, 3, 5 horas y no se sabe qué ocurrió, y entonces es donde vienen y nos dicen, es que se llevaron los paquetes, los alteraron. Nosotros podemos saber, bueno, la autoridad que la revisa primero, si estaban o no abiertos los días, pero a lo mejor serviría si se pudiera tener un seguimiento específico sobre cada paquete electoral. No tengo ni idea si se puede o no, pero no sé, no sé, pues, esa es una de las cuestiones que creo que podría ser de utilidad, tener ese seguimiento y saber dónde está cada paquete en lo que se cierra una casilla y se lleva algo. Porque nosotros ahí trabajamos así. Aquí había algunas cosas que había Mariana como de una manera de plataforma. Por ejemplo, además lo que es del voto electrónico, que es lo más sencillo, pues, las posibilidades de observar y vigilar las elecciones. Por ejemplo, en este año yo vi a alguien que decía que no había fraude, que desarrollaron un programa para... No tengo ni ideas de lo que hicieron, ni confío, ni los conozco, pero sé, por ejemplo, que en algunos otros países tienen un sistema como para cotejar actas, ¿no? y guardarlas en Venezuela. Algo hicieron, no sé bien qué hicieron, pero como para tratar de evidenciar que hubo un tema ahí de las elecciones, estuvo la ciudadanía subiendo actas a internet. Y eso podría servir porque de repente no se cuentan con las actas, o no se ven bien, están borradas, algo por ahí podría ser otro tema. Lo que ya comentaba Mariana, a nosotros nos complica, a lo mejor es algo muy sencillo, digo, la verdad es que nosotros con trabajo usamos a la mitad ese Excel, no la mitad, ¿no? Una décima parte, nomás para hacer operaciones de reasignación, pero sí somos completas. Para la ciudadanía, insisto, poder, no sé qué tal, contar más rápido los votos durante la jornada electoral, lo que les comentaba yo de todas esas fórmulas diferentes y distribuirlos a cada uno. A lo mejor si ya están registrados en alguna, nada más de llenar datitos, luego la gente le tiene mucha desconfianza y a lo mejor se podría prestar a que los propios representantes de los partidos dijeran, eso está alterado y no va a salir bien el resultado. Pero yo creo que podría ser. Se podría ahorrar a la gente un buen rato contando asignando, haciendo las operaciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Pues eso es lo que comentaba también Mariana, pero no sé yo, pues ahí, para eso ustedes son los que saben. ¿Cómo poder, la ciudadanía, yo creo que estaría bien que tuviera acceso a lo que solo tiene acceso el partido y el INE, que es donde están reportando gastos? Porque incluso podrían tener un papel activo y acudir y decir, mira, yo fui a este evento y yo vi esto y estoy viendo que, no que pudieran alterar, evidentemente, pero que se pudiera consultar y estuviera abierto, para que nosotros podamos revisar. El INE nos tiene que dar una cuenta con muchas trabas, evidentemente, pues, porque es el partido el que solo puede subir la información al candidato y el INE el que la valida. Y nosotros después nada más verificarlo, pero a lo mejor podría ir algo por ahí. No sé si... También se me ocurre como temas de regulación en todo lo que no tiene que ser como propaganda tradicional, por así decirlo, digo, temas espectaculares, temas de barbas pintadas y demás, es como muy típico, pero no sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando López Obrador era candidato a la República, que sacó el juego de AMLO contra la mafia del poder, ¿alguien lo recuerda? Y digo, era un juego. Y digo, los mismos candidatos pueden decir de que, ¿sabes qué? Eso lo hizo alguien más por mi imagen y demás, pero como tenían a lo mejor herramientas de detección para que ese tipo de cosas, pues, también fiscalizarlas, digo, si entran dentro de la propaganda. El tema de redes sociales también, o sea, nosotros vemos temas de regulación, pero a lo mejor ustedes pueden ver temas de control. Dentro de las colaboraciones que tenemos dentro del tribunal, tenemos acuerdos firmados con Meta, por ejemplo, y con TikTok tiene un INE. Entonces, pues sí hay regulaciones jurídicas, pero a lo mejor, no sé, hasta una misma aplicación que hiciera como una red social de candidatos para que la gente se metiera directo a la app y pudiera ver de qué propuestas y publicaciones específicas para que pues nosotros controláramos que ya no lo hicieran en redes sociales tan abiertas, ¿no? Como las que usamos día a día. No sé, diferentes cosas así a mí se me ocurrieron, pudieran funcionar mejor. Sí, en esto de las redes sociales que mencionaba, por ejemplo, también
verificar, porque dependemos, por ejemplo, como dices tú, de meta, ¿no? De lo que nos informe. En una elección alguien nos dice, alguien contrató publicidad para el periodo de veda y está prohibido. Y eso puede generar la nulidad de una elección. Y nos dice, mira, aquí dice, y si tú te metes, y efectivamente yo agarro y me meto a Facebook, veo que alguien contrató publicidad del 27 de mayo al 1 de junio. Y el 1 de junio ya es veda y estaba prohibido. Y me dicen, es que contrató publicidad y digo, ah, caray, sí es cierto. Pero luego viene el otro y me dice, ah, mira, es que una cosa es que se contrató, pero no se dejó inactivo antes. Como deben de entender, se canceló la publicidad antes de que llegara. Y a lo mejor es lo más fácil del mundo, pero yo no sé cómo saber si efectivamente eso que se contrató del 27 al 31 y si efectivamente se canceló o se declaró inactivo, o como se llama, antes del inicio de la veda. Y si no tengo tiempo de esperar a que Meta se le ocurre darme un informe, porque tengo que resolver de qué pasa mañana, no sé si hay alguna forma de estar en tiempo real, así como se monitorea, estar verificando y que haya algún acceso donde yo pueda verificar, ah, este compa de veras tuvo activas redes sociales con publicidad en tal fecha o no tuvo, no sé, pero sí, puede ser otra. Sí, también se me ocurre otra, donde no sé si te acuerdas de un juicio que tuvimos porque pagaban Monde y Osopo a alguno de los partidos políticos y querían meterlo dentro de la comprobación de sus gastos. Digo, aquí ustedes ya conocen Monde y Soho y demás herramientas, y no hay alguna específica para los partidos políticos. Y como les comentábamos previamente, los partidos políticos tienen que explicar así peso por peso de lo que se les da y en qué lo gastan. Entonces, tuvimos un juicio ahí en la sala de Guadalajara donde no me acuerdo si era Soho o Monde, y una de esas dos plataformas la reportaba un partido político como gasto, o sea, como gasto del partido, y hubo un debate muy grande porque algunos decían, es que no es una cosa necesaria, o sea, no es un gasto necesario, y otros decían, no, sí es un gasto necesario. Y como no existe una plataforma de organización como estas enfocadas a partidos políticos, o sea, si se fijan, todas son totalmente empresariales, tal vez estaría padre también desarrollar una enfocada totalmente a partidos políticos. Y estaba pensando también en un chatbot de denuncias para violencias políticas, sí, de denuncias para violencia política de razón de género, que pueda, no sé, organizar y distribuir, no sé, de acuerdo al tema o a la infracción, lo que sea. Yo creo que también nos serviría muchísimo, la verdad. Perdón, tenía una duda sobre lo de las casillas, las boletas que dan cuando una persona vota. ¿Cómo autentiza que ya son todas de ese lado? O sea, me refiero ahorita con la lluvia de ideas. Alguien podría tener sus papeletas y decir, yo quiero por este candidato, lo validan con su INE, con su dedito, y esa ya es válida, o tendría que ser como por número de serie o algo así. Tienen códigos, tienen varios códigos, tienen códigos QR en algunos casos, tienen el papel, es un papel especial tipo de los cheques, pues, es un papel, las aves vienen selladas, vienen numeradas, no me acuerdo ahorita qué otros sistemas tenemos, pero sí traen sus mecanismos de verificación de la. A nosotros prácticamente nunca nos llega una foto de que nos digan, esta boleta fue falsa. Nos llega, este voto no se sabe para quién fue, si es fácil o no, pero que la boleta sea falsa, no, aunque hubo mucha suspicacia en estas elecciones de suplantación pues, de boletas, pero sí tienen algunos mecanismos. Hay talleres especializados evidentemente donde se mandan publicar y solo donde las autoridades los tienen privados en línea. Y tiene algunos códigos, casi no códigos de barra, ¿no? Tiene código QR y código de barra. Tiene varios mecanismos, ahorita exactamente no me acuerdo, pero. Eso es con lo de la INE, ¿verdad? Que trabajan juntos para el código de barras. Sí, el INE se encarga de verificar todo eso. Gracias. ¿Qué otra cosa me les ocurre? Voy a ver si tengo una boleta aquí en la computadora. Muy bien. Digo, también a lo mejor de la mano con lo que ahorita en algo que hemos entrado al estudio es el estudio sociológico de lo que hay alrededor de las campañas, porque pues muchas veces gracias a la violencia que se vive en ciertos lugares o temas, no sé, por ejemplo,
que hubiera una inundación o cosas fuertes que impidan a lo mejor temas de campaña o que la gente salga a votar o cosas así, pues nosotros contamos con las pruebas que nos presentan los partidos, pero a lo mejor podría haber una aplicación, una página, un programa que detectara específicamente, a lo mejor de la mano junto con inteligencia artificial, para desechar fake news, para hacer una calculadora de riesgo en caso de que la población de verdad sufriera algún riesgo al asistir a votar, porque muchas veces se puede anular una elección por este tipo de cosas. O sea, no pasa mucho, pero sí llegan muchos partidos políticos a decirnos, por ejemplo, les voy a inventar uno, ¿no? De que en Sinaloa hubo balaceras y la gente tiene miedo de salir a votar. Entonces, ya cuando los partidos políticos crean como que todo este tema, empiezan a presentar los juicios y dicen, la gente no salió a votar, la gente iba a votar por mí, pero tenían miedo de salir a votar. Entonces, pues tengo que repetir la elección. Pero nosotros pues nada más tenemos como quien dice el dicho popular o lo que nos mandan de noticias y demás. Entonces, como una calculadora de riesgo también creo que podría ser interesante. No sé, Carlos, ¿se te ocurre alguna cosa? Sí, o sea, como que filtre precisamente las noticias que son falsas, porque también, o sea, tenemos muy pocas herramientas tecnológicas como para saber identificar cuáles, o sea, son verdaderas o auténticas, etc. Entonces yo creo que eso sí podría ser una buena idea, nos serviría mucho. También nosotros dentro del tribunal llevamos no solamente todos los juicios que tienen que ver con las elecciones y demás, también llevamos juicios con gente que trabaja dentro del INE o gente que trabaja dentro de instancias o gente que pues laboralmente tiene sus temas dentro de los partidos políticos. Nosotros llevamos los contra ley, que son los juicios laborales. Estos juicios laborales son para calmar todas las controversias que hay entre trabajadores del INE o dentro del Congreso, porque de repente hay diputados que nos dicen, ¿sabes qué? Me apartaron de mi comisión y fue eso sin previo aviso, porque yo tuve un problema con mi partido político. Entonces, gracias a que me apartaron de eso, no puedo ejercer de manera adecuada mi trabajo. Y pues no hay como, no tenemos un mecanismo o un sistema, a lo mejor especializado, donde estos trabajadores del Congreso, del INE y demás puedan presentar a lo mejor una queja o o sea, como temas directos, aparte de su denuncia. Bueno, demanda en este caso, pues, pero denunciar pues los hechos ante la autoridad que es la competente, que seamos nosotros en este caso. Octavio, no sé si tienes alguna idea aparte. No, lo que comentábamos de cómo hacer la asignación con el más menos 8%, que le corresponde a cada vez cumplir con todas esas cuotas, estaba tratando de abrir una boleta aquí en internet, pero si no, pues ahí lo ven en la página del INE, pueden ver las boletas electorales, porque tal vez no tenía lo que yo les decía. Estaba yo hablando más bien de las actas electorales, que traen más criterios, pero sí explica el propio INE, si pone boletas electorales, les dicen los criterios que trae y los mecanismos para verificar su validez. Disculpe, ahorita que mencionaron sobre el proceso de que llevan conforme a los días de elección, que puede pasar, no sé, cualquier cosa como lo que mencionaron de Sinaloa, un diluvio o lo que sea. Para el tema de que si, por ejemplo, una idea se quiere implementar una tecnología o algo más virtual, algo como la fila virtual del SAT, no sé si lo conoces. De esto también se tienen que llevar contratos con cosas como, por ejemplo, Gmail, si involucramos en un correo. ¿O cómo se lleva esto si se le va a implementar? Bueno, por ejemplo, el voto digital en México de cierta manera pues ya existe, o sea, personas que votaron en el extranjero y demás, pues ya hicieron sus registros en ese registro, ¿verdad? Ya lo han hecho. Tal vez yo creo que más que confiar en el tema de Gmail y demás, si quisieran ser ustedes más creativos, métanse en hacer directamente un servidor ustedes y pueden hacer protecciones por medio de blockchain. O sea, yo creo que ustedes ya tienen directamente las herramientas y va a tener mucho más valor la propuesta que ustedes puedan crear desde cero, porque si bien los servidores de Google, de Meta y demás pudieran darnos ciertas garantías, no podemos tener el control 100%, y en el momento en el que ustedes empiezan a desarrollar un programa y utilizan herramientas como lo podría ser blockchain, hacen un desarrollo general, pues ustedes ya serían los dueños del servidor, y véanlo también como un negocio. O sea, si ustedes crean un servidor de este tipo, créanme que no solamente en México lo necesitamos, o sea, se necesita en todo el mundo.
Entonces tú ya puedas tener clientes mundiales y vender esa idea y vender ese programa. El tema de ciberseguridad es necesario también para nosotros porque pues la ciberseguridad, o sea, es necesario en general. Nosotros usamos correo electrónico, hacemos las audiencias por Zoom, o sea, usamos medios tecnológicos. Entonces, si ustedes tienen ideas también que vayan en torno a temas de ciberseguridad y conozcan herramientas, pues no solamente como blockchain, o sea, de más herramientas que pudieran funcionarnos y desarrollen esos programas, también va a ser de gran ayuda. Yo creo que va a tener mucho valor que ustedes piensen como que van a hacer un negocio, o sea, que van a hacer no solamente una idea, porque al momento de ustedes hacer un negocio o hacer algo que nos pudieran vender o ofrecer a nosotros y se desarrolle de manera correcta, aparte de hacerle un bien al país, o sea, en el caso de que, pues, no sé, colaboremos, ¿no? Desde el tribunal y su idea, pues puede ser algo que a ustedes les puede resolver la vida, porque si ya tienen un precedente de lo que han trabajado, se logra hacer y demás, ustedes pueden llevarlo a todo el mundo. Entonces, no se queden nada más a lo mejor con lo que nosotros les dijimos. Esto, pues, fue un ratito, una plática chiquita. El derecho electoral tiene un mundo gigante, no solo el derecho legal, de hecho, en general. Es una materia de muchísimo estudio y, pues, denle, o sea, yo creo que se les limita en cuanto a la imaginación. Entonces, si ustedes tienen algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí sí me gustaría agregar algo que es la tecnología, todo lo que vemos inteligencia. Vemos un blockchain, vemos bases de datos, ciberseguridad. Todo lo que ustedes vean de tecnología aplica para solucionar los problemas que presentan. Y no es el único espacio donde yo he escuchado de utilizamos Excel para resolver una problemática, cuando realmente la pudiéramos mejorar o cambiar. La innovación no solo viene acompañada de crear algo, sino de cambiarle un poco el proceso. Aquí les están comentando que si son malas las ideas, inclusive, ¿por qué no?, llegar a ser un negocio, tener una empresa dedicada a la seguridad, dedicada a las bases de datos, a montar servidores que pueden trascender. Buscamos de esa manera, con esa colaboración junto con ellos, llegar a mejorar y que ustedes tengan oportunidades de crecimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer recibirlos y bienvenidos cuando gusten. Gracias. Gracias por eso, gracias. Gracias. Antes de que se vayan, también estamos viviendo nosotros un proceso electoral y es necesario que sepan más o menos cómo va el proceso. ¿Listo?